sé si Edward ya entró. Creo que no ha entrado todavía Edward Monsalva. Ya está entrando. Bien, vamos a ir elaborando el plan. Vamos a elaborarlo de forma más grande acá. Bien, muchachos, vamos a explicar un poco mejor el tema de las distancias que nos comentaron acá, ¿bien? En la pregunta nos la hizo Edward. Bien, en el problema nos están citando cuatro coordenadas en específico. La primera coordenada que nos están diciendo, allí dibujamos nuestro plano cartesiano, donde las distancias están en metros en ambos ejes, ¿sí? Tanto aquí como allá están en metros. Listo, muchachos. Las cuatro coordenadas que nos dicen son 0,0. Nos dicen 2,0. Luego nos dicen 0,2. Y nos dicen también 2,2. Ok, bien. Vamos a ir ubicando ahí esas cuatro coordenadas. Vamos a ir ayudándonos con Edward. Edward, creo que tienes la opción de rayar pantalla. Voy a habilitarla allí. Edward, ¿en qué punto tú ubicarías la coordenada 0,0 dentro de ese plano cartesiano que tenemos allí? Profe, en todo o sea, en donde se interceptan las dos líneas. Excelente. Aquí tenemos la coordenada 0,0. La ubicamos allí. Listo. ¿Dónde ubicarías la coordenada 2,0? Recordemos que la primera coordenada de ese tipo de referencia es la coordenada del eje horizontal y la segunda del eje vertical, que llamamos X, Y de forma general allí. Entonces, ¿dónde ubicarías allí esa coordenada de 2,0 dentro del plano cartesiano? Profe, o sea, el 2 lo ubico en la, o sea, en X. Ujú. O sea, aquí, dentro de esta línea, en esta Ajá, primera o en la segunda. en la segunda. En la segunda, bien. Vamos bien hasta ahí. Esta es la coordenada 2,0 y estas distancias están dadas en metros. Listo, entonces, ¿qué sucede con las distancias, muchachos, hasta el momento? ¿Qué sucedería allí? Allí en el problema ustedes les colocan una cuadrícula allí. Listo, aquí es la que yo les estoy colocando ahora. Estamos aquí dibujando esos respectivos, esa cuadrícula allí, así como ustedes la tienen allá. Bien, ya Edward ha ubicado la segunda coordenada de 2,0. Entonces, ¿qué quiere decir esto, Edward? Esa segunda coordenada a nosotros nos da una idea de qué tan lejos está un punto del otro, ¿sí? Como estas distancias están en metros, si tú cuentas cuántas unidades hay de cero, desde este primer punto, llamémoslo punto A, al punto B, ¿cuántas unidades habrían, así contando de forma rectilínea y vertical, entre la primera y la segunda? ¿Cuántas unidades habrían allí, Edward?
Entre el punto A y el Dos. punto B. Habrían 2 unidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú te estás basando en la coordenada que estás viendo allí. Es decir, la distancia que tú tienes entre el punto A y el punto B, allí es de 2 unidades. Pero a ti te están diciendo que las unidades que tú tienes aquí en este plano cartesiano están dadas en metros. Es decir, van a ser 2 unidades de metros. Por eso la distancia que hay aquí entre este punto y el punto, entre el punto A y el punto B es de 2 metros. Ahora, muchachos, el punto, vamos a ubicar ahora el punto 2,2, Edward. ¿Dónde lo ubicarías tú? El punto 2,2. Profe, 2,2 se pondría en donde se está interceptando las dos líneas arriba. Ah, ok, listo, aquí, excelente, Edward. 2,2 iría ubicado allí. Bien, algo que debemos notar nosotros acá es que el punto 2,2 y el punto 2,0 se encuentran allí en esa misma línea, ¿sí? Ellos se encuentran allí en esa misma línea, se encuentran allí de forma lineal allí, ¿sí? Ellos están ubicados en esa misma línea. Y ahora el último punto es el punto 0,2. Ese punto 0,2 iría ubicado aquí. 0,2. Ese segundo punto, vamos a borrar esa línea, ese segundo punto de 0,2 también estaría ubicado de forma rectilínea con respecto a este punto. ¿Qué quiere decir eso, Edward? Que si esta distancia del punto A al punto B es 2 metros, tú vas a tener acá arriba que la distancia también es de 2 metros. Se puede decir que esto es un cuadrado aquí, donde los lados son del mismo tamaño. No necesariamente siempre va a ser así, pero para este caso sí. Como esas dos líneas allí están presentes, como esos dos puntos están presentando la distancia de 2 metros, acá arriba también va a presentar esa distancia de 2 metros. Y ahí lo ubicamos. Por eso, ahí vamos a llamarle el punto C. Por eso, entre el punto C, que es este de aquí, y la coordenada 2,2, la distancia sigue siendo de 2 metros. ¿Sí? Ahora, Edward, entre el punto B y el punto 2,2, ¿qué distancia encontrarías tú allí? ¿Cuántas unidades tú encuentras? Vamos a cambiarte la pregunta. Vamos a ubicar acá este C. ¿Cuántas unidades tú encuentras, Edward, entre este punto C y el punto A? ¿Cuántas unidades Dos. hay? 2 unidades, ¿cierto? Excelente. Aquí se encuentran 2 unidades. Como las unidades están dadas en metros, ahí las ubicamos como 2 metros. Y hacemos lo mismo, ¿sí? Como esos puntos se encuentran allí de forma rectilínea, es decir, el punto 2,2 está a la misma altura que el punto 0,2, este punto 2,2 se encuentra a la misma altura que el 0,2 y el 2,0 se encuentra a la misma altura del 0,0, se puede decir, Eduard, que la distancia que hay entre el punto 2,2 y el punto B también es de 2 metros. ¿Cómo vas hasta ahí, Eduard? Ahí con las distancias que hemos Bien, dado hasta el momento. Bien. Nos hace hasta el falta, momento bien. nos hace falta la última distancia, que es la distancia que hay entre el punto A y el punto 2,2. Esta aquí es la que nosotros vamos a llamar. Vamos a llamarla R. Vamos a ponerle R. Listo. ¿Qué tenemos aquí, Eduardo? Nosotros tenemos, si nosotros queremos conocer la distancia de R, tenemos que basarnos en las medidas que ya tenemos. Es decir, nosotros tenemos que usar esta línea, podemos hacer uso de lo que ya tenemos, vamos a colocarlo un poco más ancha allí. Sabemos que esa primera línea que te he dibujado, vamos a ponerle un color diferente, un color rosado allí. Esa primera línea que hemos dibujado mide 2 metros.
Dibujamos esta que está acá ahora y esa también mide 2 metros. Es decir, estamos presentando acá un triángulo rectángulo. ¿Sí? Ese triángulo rectángulo se encuentra ahí delimitado por medio de los catetos 2 de un lado, 2 del otro y R como hipotenusa. ¿Sí? Si nosotros queremos conocer R, podemos hacer uso de lo que nos comentaban los compañeros, que es el teorema de Pitágoras. Ese mismo triángulo lo podemos venir y lo desplazamos acá. Y en base a esas coordenadas nosotros vamos a decir que este primer cateto mide 2, este segundo cateto mide 2 y el cateto, perdón, la hipotenusa va a medir en la distancia R. Entonces ya se vuelve a partir de aquí un problema matemático que se resuelve mediante el teorema de Pitágoras. Hasta aquí, ¿cómo vas, Edward? Hasta este momento del planteamiento. Hasta ahí voy bien. Listo, ¿qué haces ahora, Edward? Lo que haces es emplear el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a mover esto para acá arriba. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Para un triángulo rectángulo vamos a dibujar uno pequeño acá. Nos dice que vamos a tener una hipotenusa, vamos a llamarla R. Vamos a tener un cateto A y un cateto B. El teorema de Pitágoras nos dice, muchachos, que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Sería A al cuadrado más B al cuadrado. Ese sería el teorema de Pitágoras. Entonces nosotros hacemos uso de ese teorema para encontrar el valor de R de ese respectivo triángulo que hemos planteado en base a las coordenadas que hemos mostrado anteriormente. Es decir, vamos a hacer el valor de A para ese caso es 2. Colocamos nuestro R al cuadrado. El valor de A para ese caso es 2. Va a ser 2 al cuadrado. A eso le vamos a sumar el valor de B, que también es 2 al cuadrado. Y a partir de ahí tenemos que nuestra única variable a encontrar es el valor de R, que es el que nos interesa a nosotros para saber qué distancia hay entre el punto A y la coordenada 2,2 de todo ese plano cartesiano inicial. Entonces, de todo ese cálculo allí, si tú haces todo el cálculo respectivo, a ti te va a dar que R es igual a raíz de 8. De ahí venía la discusión bueno, no la discusión, sino la conversación con Arteta, que él nos preguntaba que si estaba mal escribir raíz de 8. No, no hay ningún problema. Si de esa forma tú determinas que la distancia que hay entre A y la coordenada 2,2 es de raíz de 8, ¿sí? No sé si hayas entendido un poco mejor ahí el tema de las distancias acá en este caso. Sí, ya entendí. Ahora, por ejemplo, vamos a dar otra situación. Para todos, muchachos. Pendientes aquí a lo que voy a decir, miren. Si la coordenada ahora ya no son esas coordenadas que yo les puse. Vamos a cambiarlas ahora. Si ahora la coordenada es 4, y acá tenemos 4, y acá tenemos 4, y acá también. Y yo se las ubico acá de esta forma. Ojo, mire cómo las voy a ubicar. Esto puede ser 4,0 aquí. ¿Sí? 4,4 lo ubico acá arriba. Acá ubico el 0,4. Entonces yo les pregunto, muchachos, en este caso, ¿qué distancia hay entre el punto A y el punto B? Para ese caso nuevo que yo les puse allí. 4. Sería 4, bien.
Aquí es 4. ¿Qué distancia habría ahora entre el punto B y la coordenada 4,4? O sea, esta distancia que hay aquí. 4. 4, muy bien. Y la distancia R la encontrarían de la misma forma, haciendo el mismo planteamiento de teorema de Pitágoras, solo que en vez de 2 y 2, ustedes emplean 4 y 4. Ya no sería acá 2 al cuadrado, sino 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16. 4 por 4 es 16. Más 16 les daría 32. Es decir, acá les daría raíz de 32. Y ahí ustedes simplifican todo lo que ustedes quieran. Sí, de esa forma ustedes trabajarían allí en caso de que hubiesen otras coordenadas. Sí, simplemente hacen uso de sus conocimientos que tienen hasta el momento de toda la ubicación y de distancia en cuanto a ese plano cartesiano. Muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta con respecto a esta parte o con lo que vimos anteriormente? ¿Alguna otra pregunta allí? Muchachos, Profe, ¿sí? o sea, es la raíz del número se puede seguir simplificando, pero también se puede dejar así, raíz de Sí, 32. sí, se puede dejar raíz de 32. O sea, si ustedes escriben en sus calculadoras raíz de 32 y le dan igual, se la simplificó a 4 raíz de 2. Eso se los dejó igual a 4 raíz de 2. Pero es lo mismo, es el mismo número. O sea, si ustedes escriben raíz de 32 o escriben 4 raíz de 2, es lo mismo, no hay ningún inconveniente ahí. Solo que en las calculadoras a ustedes se los van a simplificar así. Y en general, cuando ustedes quieran leer de pronto algún texto o quieran leer alguna otra guía de física o cualquier otra cosa relacionada, ustedes siempre van a ver que esos números los simplifican. Entonces es bueno que se acostumbren a hacerlo porque en los textos generalmente colocan los valores simplificados, ¿sí? Pero es lo mismo, o sea, si ustedes que escriben en el cálculo raíz de 32 o 4 raíz de 2 les debe dar lo mismo, ¿sí? No hay ningún inconveniente allí. Muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta con respecto a esta parte de las distancias o lo del potencial? ¿Mm? De pronto Alex o Kendry tenga alguna pregunta allí, No, profesor. o Daniela Moreno. No. Bien, muchachos, vámonos entonces a la actividad número 2. Ya hemos hablado sobre la diferencia de potencial, que recordemos es el primer parámetro de relevancia en la ley de Ohm. Bien, muchachos, hacemos un cambio de página, pasamos la página, ya dejamos el ejercicio anterior allí y hablamos ahora de lo que es esta actividad número 2. ¿Qué se tiene en esta actividad número 2? Nos dicen que cuál es la cantidad de electrones que pasan por la sección de un conductor en un segundo si la intensidad de corriente es de 0,5 amperes. Para responder esto, muchachos, es importante que sepamos lo que es la intensidad de corriente. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujo acá. Miren, si nosotros tuviésemos un conductor o tenemos un conductor generalmente es un alambre. Puede ser un alambre. Y los alambres son como cilindros muy delgados, ¿sí? No es el nombre correcto, pero son cilindros muy delgados. El alambre es alambre y cilindro es cilindro, ¿sí? Eso habla de la relación de longitud con respecto al diámetro. Pero son como cilindros muy, muy delgados, ¿sí? De un diámetro muy pequeño, pero cuya sección es circular. Ahí tenemos que la sección allí es circular. Si nosotros nos ubicamos de frente ahí a ese alambre, lo vamos a ver como un círculo. Sí, que es la intensidad de corriente, muchachos. Para una determinada sección, allí nos van a preguntar a nosotros, la intensidad de corriente es
la cantidad de carga o la cantidad de electrones que pasan por una determinada área en un determinado tiempo. Esa es la intensidad de corriente, muchachos. ¿Cuántos electrones pueden pasar en un determinado tiempo? Y eso nos da a nosotros una idea de lo que es ese flujo de electrones allí. Eso se asocia al flujo, se asocia al caudal. Por ejemplo, cuando nosotros estamos lavando los platos allí, cuando estamos de pronto vamos a lavarnos las manos, nosotros abrimos la pluma y ahí sale una cantidad de agua, sí, que es digamos que respectiva con respecto a cuánto abrimos la llave. Entre más abrimos la llave, mayor cantidad de agua sale. Es decir, está saliendo una mayor cantidad de líquido de agua en una cantidad de tiempo igual. Es decir, entre más nosotros abramos, mayor aumenta ese caudal de agua. Entre más cerremos, menos saldrá caudal de agua. Y hablamos de caudal para hacer asociación a eso que estamos diciendo. Entre mayor cantidad de carga eléctrica pase por una determinada sección, vamos a tener una mayor cantidad de corriente eléctrica. Es decir, entre mayor sea la corriente eléctrica, más va a ser allí la cantidad de electrones que nosotros tengamos. Si eso nos da una idea de cuántos electrones están pasando por una determinada área. Si es muy grande esa corriente eléctrica, van a haber muchísimos electrones pasando por allí. Y esa es la vista frontal de lo que les estoy mostrando allí. Eso sería la intensidad de corriente, muchachos. Esa relación que existe entre la cantidad de carga total entre el tiempo. Pero es la carga en coulombio, ¿sí? La carga en coulombio, la carga total de todos esos electrones sumados allí. Recordemos, muchachos, del primer tema allí que la carga eléctrica total va a ser igual a la suma de todas las pequeñas cargas de todos los electrones allí. Todos los electrones, toda la cantidad inmensa de electrones que están ahí, se suman sus cargas únicas para formar una carga entera, ¿sí? Entonces vamos a resolver este ejercicio. A nosotros nos están dando acá el tiempo que dura esos electrones en pasar. Nos está diciendo también la cantidad de corriente que hay ahí. También se le conoce como corriente. 0,5 amperes. Es decir, nosotros lo que podemos calcular es la cantidad de carga total. Pero a nosotros nos están preguntando es por el número de electrones, la cantidad de electrones. ¿Sí? Y eso no está especificado como tal en esa fórmula, pero podemos hacer uso del conocimiento que tenemos para encontrarlo. Bien, lo que debemos hacer primero es encontrar ese valor de carga, de cantidad de carga. Para eso hacemos uso de nuestra fórmula de corriente, que es igual a la carga sobre el tiempo. Despejamos el valor de Q. Vamos a tener que eso es igual a I por T. ¿Qué hacemos ahora? Cogemos y multiplicamos ese valor de intensidad y lo multiplicamos allí por el tiempo, que es de 1 segundo. Y eso nos daría que la carga total de este sistema es de 0,5 coulombio. Se darán ustedes una idea de lo grande que es esta carga en comparación a las que hemos visto hasta ahora, que son por 10 a la menos 6. Acá es ya una unidad completa. La carga total es esa, pero no hemos terminado el ejercicio. Esa carga completa, muchachos, es la suma de todas esas cantidades de electrones que ustedes tienen allí. Para nosotros encontrar cuántos electrones hay, ¿sí? Nosotros lo que debemos hacer es dividir esa cantidad total que tienen, muchachos. Esta es la cantidad total de carga. La van a dividir entre la carga que tiene cada electrón. Vamos a llamarlo QE. Esa es la carga de un único electrón, muchachos. Dividimos toda la carga completa entre la carga de un electrón y eso nos va a dar el número de electrones que están pasando por allí.
Eso no, con esta expresión conceptual podemos nosotros encontrar eso. Bien, la carga total es la que nosotros hemos calculado, que es de 0,5 coulombios. A eso le vamos a dividir la carga de un único electrón. Esa carga es igual a 1,61, si mal no estoy, por 10 a la 19, por 10 a la menos 19 coulombios. Eso es un valor ya establecido, muchachos. La carga eléctrica de un electrón es un valor estándar, ¿ya? Vamos a buscarla, eso está en nuestra guía para confirmar allí. Es 1,60 es. 1,6 nada más. Y de hecho la carga de un único electrón, muchachos, es conocida actualmente como la carga eléctrica más pequeña que se puede presentar en la naturaleza. ¿Sí? Sin embargo, estudios avanzados demuestran que existen unos elementos llamados quarks. ¿Sí? Los quarks tienen una cantidad de carga eléctrica que constituye a un 2/3 parte de la carga de un electrón o 1/3 de la carga de un electrón. Ahí son cargas más pequeñas, pero ya son estudios más avanzados. Sí, hasta este punto de todos nuestros estudios, para nosotros, la cantidad eléctrica más pequeña que podemos encontrar es la de un electrón. Y esa carga es igual a 1,6 por 10 a la menos 19. Muchachos, al efectuar este cálculo, ¿qué resultado obtendrían ustedes allí? Profe, me dio 3.125 por 10 a la 18. Ok, bien. En este caso sería 3,125. Porque ese punto que me comenta ahí de 3.000 es el punto de la coma decimal, no de la unidad de 1000. Entonces ahí sería 3,125. Solo es eso, que ahí de pronto confundiste la coma decimal con la unidad de 1000. Pero ustedes me van a decir, profe, pero aquí está pasando algo que usted nos había dicho y nos reafirmó, y mejor dicho, que yo estoy viendo que hay un electrón. Este es el número de electrones, pero profe, eso no es un número cerrado. Yo veo que hay un electrón mucho allí. O sea, ¿por qué hay un electrón fraccionado? Porque ustedes están viendo que hay un electrón que es 0,125. Es decir, hay uno que está ahí fraccionado. Pero ¿por qué sucede eso, muchachos? Porque la cantidad de carga eléctrica de un electrón es un número que yo aproxime aquí. En realidad ese número no es 1,6, ese número puede ser 1,6145, o sea, puede ser un número decimal allí. Así que si se emplea completo como debe ser, les daría el valor del número de electrones como número discreto que debe ser. Si recordemos que los electrones no se pueden fraccionar, no los vamos a encontrar partidos a la mitad ni partidos en 4 partes como lo estamos viendo en este resultado. ¿Sí? Este resultado lo que nos indica es que hemos aproximado el número de carga eléctrica de un electrón y que por eso nos da ese resultado así. Pero nos da una idea, aquí una idea bastante aproximada de cuántos electrones tenemos nosotros ahí. O sea, imagínense eso, es como 3 con 18 ceros al lado, una cosa impresionante. Hay muchísimos electrones ahí. Entonces, ese será el resultado, muchachos. De esta forma se calcularía. No sé si de pronto tengan alguna pregunta acá, muchachos, con respecto a esta segunda actividad. De pronto el señor Matthews o Luisa, Caroline, el señor Cristian Bovea o el señor Breiner Martínez. No sé si tendrá alguna pregunta allí.
Todo bien hasta el momento, muchachos. No hay ninguna pregunta con respecto a esta actividad. Profe, a mí me dio el mismo número, pero me dio por 10 a la menos 20. O sea, te dio 3,125 por 10 a la menos 20. Sí. Ok, voy a hacer algo, espérate. Voy a hacer algo acá en la calculadora. Creo que pudiste... Ah, ok, ya vi que hiciste, mira. A ti el resultado te da a la menos 20 porque no colocaste ese negativo del numerador que tiene ese menos 19. O sea, si te fijas, los que hicieron el cálculo colocaron el negativo. O sea, tienes la calculadora ya a la mano. Lo voy a hacer de Listo. nuevo. Hazlo sin el negativo ahora. Así como te lo escribí ahora, hazlo sin el negativo. Y los demás háganlo así sin el negativo. O sea, no sé, Daniela, si tienes la calculadora me puede ayudar ahí también. Da lo mismo, profe, pero da 10 a la menos 20. Es correcto, así como nos dice Lady. O sea, si uno no le pone el negativo a ese exponente, esto le va a dar aquí a la menos 20. Así como nos dice Lady. ¿Sí? O sea, da el mismo número entero aquí, pero este número ya es muy diferente. ¿Por qué? ¿Y qué nos quiere decir eso? Que hay muy poquitos electrones ahí transfiriéndose de un punto al otro, lo cual no es congruente, ¿sí? Ahí de pronto el error que se cometió, o sea, no da lo mismo si ponemos el negativo o no. Lo que da, o sea, el número que da lo mismo es la parte entera, esto no cambia. Pero esto de acá, este múltiplo cambia y cambia muchísimo. Porque este número lo que nos indica es que es un 0,00, o sea, 20 ceros ahí, 325, o sea, es Profe, infinito, ¿sí? lo hice con el menos 19 y me sigue dando a la menos 20. Ok. Y si le quito el negativo, ahí sí me da a la 18. O sea, te está dando al revés. Al Ah, qué revés, raro, ¿no? al revés. Muéstrame tu Eh, calculadora, ¿cuál estás usando? Esta, normal. Y me dio lo mismo y lo hice desde el celular para ver si de pronto la calculadora y me sigue dando igual. Mm, tendría que ver qué escribiste ahí exactamente. Pero si te fijas, mira que a tus compañeros les da, o sea, les dio así como yo lo estoy haciendo acá. O sea, no sé exactamente qué estás haciendo allí, pero si tú colocas el menos aquí te debe dar a la 18. Y es un resultado coherente porque para ese valor de carga que es tan pequeño, con respecto a la carga total, deben haber muchísimos electrones allí. No tan poquitos electrones como de pronto te dio tu resultado. Entonces no sabría decirte en este momento por qué no te está dando. O sea, daría a la menos 20 si dejas el exponente positivo, pero si tú me dices que si lo dejas positivo te da el resultado como lo tenemos nosotros. No sabría decirte ahí la verdad. Tendría que ver qué estás escribiendo tú Profe, como tal, ¿sí? yo tengo la misma calculadora que tiene Lady y, Ujú. o sea, a mí me están dando los mismos resultados, pero probé encerrando el 1,6 por 10 a la menos 10 entre paréntesis y si da menos 10 y si da 10. Ah, ok, el problema es de paréntesis. Yo voy a conseguirme una calculadora como la de Pero ustedes ahí. yo no estoy Ujú. colocando paréntesis. No coloqué paréntesis. Claro, Yo digo que yo no, digo que es que que, miren, el entre problema con esas paréntesis. calculadoras, muchachos, es que tienen que tener mucho cuidado con los paréntesis. Pero no se me ocurre ahora mismo una forma en la que lo está escribiendo. Creo que ustedes escribirían algo así. Voy a tratar de escribir lo que tú estás escribiendo, Lady, y tú No, me dirás si es porque así. yo escribí 0,5 entre y coloqué el entre paréntesis
Coloqué 1.6 por 10 a la menos 19. Ajá. Y sencillamente Ok, exacto. O sea, ¿qué escribió? Presten atención, muchachos. ¿Qué escribió Arteta ahora? Arteta escribió así. Así lo escriben ustedes en su calculadora. Creo que el símbolo de división de ustedes, no sé si ustedes lo hacen así. Creo que lo hacen así o lo hacen así también. Así con el signo de división, un punto sobre una línea, sobre un punto. También algunos lo escriben así. No sé cómo lo escribiste tú, Lady. Creo que con cualquiera de los dos es igual. Es igual con cualquiera de los dos. Vamos a hacerlo con esto. ¿Cómo lo escribió Arteta, Lady? Mira, Arteta lo escribe así, 0,5 entre el símbolo y él viene y abre el primer paréntesis. 1,6 por 10. Él hace ahora este símbolo allí y coloca menos 19, así, y luego cierra el paréntesis. Así lo hace Arteta. Creo que lo hiciste así, si mal no estoy. Si tú lo haces así ahora, Lady, estás haciendo la misma operación que nosotros estamos haciendo. No sé si lo haces así, me confirmas si te da el resultado ahora. Sí. Ahora sí. Ahora sí me dio a la 18. Ok. Sin paréntesis les muestro qué sucede, muchachos. Miren. Así lo tenía Lady sin paréntesis. ¿Qué sucede? Que aquí la calculadora tiene un conflicto de intereses, se puede decir, porque ahí deben haber unas jerarquías. La jerarquía en las operaciones siempre va a favorecer a la multiplicación o a la división. Entonces, lo que pudo haber hecho la calculadora al tener un mismo nivel de jerarquía es hacer la operación desde la parte izquierda hasta la parte derecha, porque siempre se multiplica y se divide primero. Pero al tener el mismo nivel de jerarquía, ella lo que va a hacer es dividir primero esto y después multiplicarlo por lo otro. Puede que lo haya hecho así. Es más, lo voy a hacer yo acá así para ver qué me da. Aunque creo que no va a variar mucho. Ah, ok, es correcto, mira. Esto es exactamente lo que hace tu calculadora, mira. Tu calculadora lo que hace es, así como lo escribiste sin paréntesis, lo que hace es asumir que tú quieres operar primero 0.5 entre 1.6 y el resultado de eso lo multiplica por 10 a la menos 19, lo cual no es la operación que nosotros tenemos acá, ¿sí? Eso es lo que sucede acá en este caso. Entonces es importante que coloquen los paréntesis así y bueno, excelente el aporte de Arteta, muy bien ahí. Me sacaste del apuro porque en realidad no tenía claro ahí sobre qué pudo haber hecho ella. Entonces dale, te agradezco ahí Arteta, no sé si quedó claro, Lady. Creo que Lady se salió de la reunión. Sí, se salió.